Somos el grupo 1C2, compuesto por Marta Canadell, Andrea Hidalgo, Carlota Romero, Cristina García, Patricia Closca y Mora Sevillano, y os vamos a presentar nuestro trabajo sobre los adolescentes que residen en un centro residencial de acción educativa, un CRAE. Para comenzar, os vamos a presentar nuestro gráfico de variables, que tenemos como variable independiente las perspectivas de futuro, que las vamos a analizar a nivel laboral y a nivel académico, y las variables independientes, que tenemos contexto familiar y relaciones interpersonales. De contexto familiar tenemos como subvariables el estatus socioeconómico, que se divide en clase alta, clase media y clase baja, el patrón de crianza, que se divide en permisivo, autoritario, democrático e indiferente, y como otra variable independiente que tenemos relaciones interpersonales, tiene como subvariables con el educador social, que se divide en asertivo, pasivo y agresivo, y entre iguales, que también en asertivo, agresivo y pasivo. A partir de este gráfico de variables hemos propuesto la siguiente pregunta de investigación, que es cómo influyen el contexto familiar y las relaciones interpersonales en las perspectivas de futuro de los adolescentes que residen en Ucrania. Hemos elegido este colectivo sobre los adolescentes que residen en Ucrania, ya que creemos que es interesante porque se diferencian de la vida de un adolescente que vive con su familia biológica y porque consideramos que la mayoría de ellos tienen carencias afectivas y emocionales, ya que llevan mucho tiempo sin estar con su familia biológica y con personas importantes para ellos. Por un lado, creemos que las perspectivas de futuro se pueden depender del contexto familiar, ya que si la familia tiene un estado socioeconómico bajo, el adolescente tendrá más ganas de trabajar que de estudiar. Y si tiene una clase social alta o media, pues el adolescente no tendrá la obligación de trabajar y tendrá la posibilidad de estudiar. Por otro lado, consideramos que las perspectivas de futuro también se ven influenciadas por las relaciones interpersonales de estos adolescentes con su familia biológica, entre iguales y con los educadores sociales de este CRAE. Dentro del marco teórico tenemos el contexto familiar, que es una variable independiente, que dentro tiene el estatus socioeconómico, que puede ser clase alta, media o baja, dependiendo del nivel adquisitivo de cada familia y de su cultura. Después tenemos el tipo de familia, que puede ser permisivo, donde la familia y el adolescente tienen una relación perfecta y apenas hay normas. El autoritario, donde es casi todo lo contrario, hay muchas normas y hay poca relación entre el adolescente y sus padres. El democrático, que es que pactan las normas, por así decirlo, hay la norma que es normal que haya. Y el indiferente, que no hay ni muchas normas ni hay mucha relación entre la familia. Para seguir, tenemos la variable independiente, que serían las relaciones interpersonales, que consiste en el modo que tienen en comunicarse los adolescentes con los educadores y entre ellos mismos. Las dividimos en tres tipos, que serían pasivo, asertivo y agresivo. El pasivo sería el tipo de niño más reservado, ya que no dice sus pensamientos por miedo a cómo puedan reaccionar los demás. El asertivo sería el que se expresa de mejor manera y dice lo que piensa de buenas maneras para que no le sienten mal a las demás personas. Y por último, el agresivo, que este se impone a tener una buena relación, ya que quiere tener la razón en todo. Y para finalizar tenemos la variable dependiente, que serían las perspectivas de futuro. Estas están influidas por las variables independientes y consiste en saber en qué aspira el adolescente después de acabar sus estudios, si desea continuar estudiando, trabajando o incluso las dos cosas. Para analizar las variables seleccionadas hemos llevado a cabo 3 estudios correlacionales de corte transversal complementario, ya que hemos comparado a personas de distintas edades dentro de la etapa adolescente y en un mismo punto de tiempo, ya que hemos obtenido tanto datos cualitativos en las entrevistas y en la observación natural de la dinámica y tanto datos cuantitativos en las encuestas. Los adolescentes que hemos analizado no pertenecen al mismo CRAE
pero eso no nos ha causado ningún problema, ya que lo que nos interesaba era el colectivo en sí y no el hecho de que convivieran juntos. Para analizar el contexto familiar de los adolescentes que residen en UCRAE, hemos llevado a cabo unas entrevistas con 2 educadores sociales, uno de cada centro. Y de esta manera podíamos saber la clase social del adolescente y cuál es su patrón de crianza. La entrevista la hemos dividido en 2 partes. La primera parte, que eran preguntas de tipo cerrado, las cuales podíamos saber que dependiendo de los estudios que tienen los padres y del trabajo que tienen, pertenecen a una clase social u otra. Y la segunda parte, para saber el patrón de crianza, hemos realizado preguntas cerradas, abiertas y mixtas, que dependiendo del afecto que le tienen los padres al adolescente y las normas que ponen, reciben un patrón de crianza u otro. Los resultados de la entrevista de la clase social tenemos a uno que no lo sabemos, ya que no pudimos obtener datos de sus padres porque habían fallecido. Tenemos a 3 de clase media porque sus padres trabajan en lugares donde pueden aplicar sus estudios, como por ejemplo la mecánica, y tenemos a 6 adolescentes de clase baja, ya que sus padres o no tienen trabajo o trabajan en lugares poco cualificados. Y luego en el patrón de crianza tenemos a este adolescente que no lo sabemos, ya que debido al fallecimiento de sus padres, tenemos a 3 permisivos, 2 autoritarios, 2 con autoridad y 2 indiferentes. Vale. Para analizar las relaciones interpersonales entre los adolescentes que residen en el CRAE y los educadores, hemos llevado a cabo una dinámica. Esta consistía en que los adolescentes de CRAE y los educadores se sentaban en el suelo en círculo y cada adolescente pintaba en un papel su mano, hacia la silueta de su mano. Se la iban pasando entre ellos y cada adolescente le escribía una cosa, lo que pensaba de él. Ahora mi compañera os pasará la dinámica que hicimos. De esta manera pudimos saber cuáles eran las relaciones que tenían los adolescentes entre ellos y con los educadores. Para saber si los adolescentes eran agresivos, pasivos o asertivos, hemos realizado un baremo que consiste en una tabla con una serie de ítems, propios de cada actitud, que observando a los adolescentes marcábamos del 1 al 4. El 1 como mínimo, como que esa actitud se mostraba poco o no se mostraba, y el 4 el máximo, como que esa actitud pues se mostraba bastante. Y en los resultados de las dinámicas hemos podido ver que tenemos en las relaciones interpersonales entre el adolescente y el educador social a un adolescente que se muestra agresivo, 3 pasivos y 6 asertivos. Y en las relaciones interpersonales entre iguales, entre ellos, podemos ver que tenemos a 1 agresivo, 4 pasivos y 5 asertivos. Lo que se puede observar entre estos dos gráficos es que un adolescente pasa de ser pasivo a ser asertivo. Pasivo con sus compañeros y asertivo con su educador social. Y hemos pensado que esto se debe a que llevaba tan solo una semana en el CRAE. Entonces, y finalmente, para analizar las perspectivas de futuro de los adolescentes, hemos llevado a cabo una encuesta a los adolescentes, a ellos, que se dividía en 3 partes. La primera salían los datos del adolescente, donde ponía el nivel académico y la edad del adolescente. La segunda parte consistía en las perspectivas de nivel académico y la tercera parte eran las perspectivas a nivel profesional. vale, ¿qué deciden los adolescentes al salir del centro? Deciden unos estudiar, ¿qué deciden hacer? Unos deciden estudiar, otros trabajar y otros estudiar y trabajar. Y otros deciden estudiar 3 por elección personal y 7 por elección no personal. Bueno, y en conclusión, después de hacer la dinámica hemos podido ver que había niños de clase media
que eran los que querían ir a trabajar, y de clase baja eran los que querían ir a estudiar, y creemos que era para mejorar su calidad de vida. Después hemos podido ver el patrón de crianza de cada uno, y en el democrático eran niños que querían trabajar y estudiar al mismo tiempo, ya que se creían capaces de hacerlo gracias al patrón de crianza que han recibido por parte de sus padres. Después teníamos el autoritario, que eran que los padres, como les metieron tanta presión a la hora de estudiar, ya no querían seguir haciéndolo y han decidido ir a trabajar. Después teníamos el indiferente, que el indiferente era que los padres no les ponían normas y son los dos que coincidían. Y que los indiferentes eran que los padres no les ponían normas y hacían lo que querían. Y gracias por vuestra atención.